Bueno gente, Conor McGregor continúa con sus locuras desde hace un tiempo hacia acá. Viene saliendo bastante a lo que es la palestra, lo que son las redes sociales. Resulta que estuvo dando ciertas declaraciones sobre no solamente cómo va a terminar la pelea que va a tener contra Michael Chandler próximamente, pelea que aún no se ha llegado a un acuerdo contractual, no se ha firmado absolutamente nada. Ya se terminó el TUF, ya estuve hablando sobre esto en un video y me parece que todavía es para largo porque incluso con USADA no se ha testeado Conor McGregor. Y supuestamente se decía, o la UFC estaba diciendo directamente Dana White, que muy probablemente iba a pelear en diciembre, que Conor se iba a estar enfrentando a Chandler en diciembre. Pero para eso USADA dijo que tenía que ser testeado prácticamente en esta semana. Cosa que no sé si ocurrirá, hasta ahora no ha ocurrido y todavía Conor McGregor, como les digo, tiene eso por hacer. Tiene que ser testeado por USADA por lo menos 2 veces antes de pelear. O sea, 2 veces dentro de 6 meses antes de pelear. Y luego, por supuesto, Conor McGregor no para de hablar, de decir cosas supuestamente que él pudiera hacer, como esto de que va a acabar con Michael Chandler, como que también va a hacer más pelea, como que nunca se va a retirar, etc. Pero no le basta con todas estas cosas que está diciendo, que desde mi punto de vista son directamente un absurdo, sino que salió a como llamar la atención, llamando directamente a un peleador o retando directamente a un peleador, que desde mi punto de vista es una locura. Esto sí es ponerse la soga al cuello. Desde mi punto de vista, ya la pelea que va a tener con Michael Chandler, yo creo que va a ser prácticamente un suicidio. Desde mi punto de vista, Michael Chandler lo va a noquear desde el principio, desde el primer asalto. Porque a pesar de lo que digan, por ejemplo, Beneil Dariush, que también estuvo hablando un poco sobre esa pelea, que Conor McGregor todavía tiene esa fuerza de pegada, que si Michael Chandler se tira a lo loco, como en muchas ocasiones hace, pues que Conor McGregor sabe aprovechar ese tipo de peleas y pues lo puede cruzar con la izquierda y noquearlo. Desde mi punto de vista, Michael Chandler está haciendo un entrenamiento sumamente severo. Y si bien Beneil Dariush dijo que si Chandler sale de esta forma va a ser noqueado, si él utiliza su intelecto, si él utiliza su IQ Fight, si él utiliza las armas que tiene para ser eficientes, para utilizar la lucha, etc., le pasa por arriba a Conor McGregor. Pero que si sale de la otra forma va a terminar siendo noqueado. Desde mi punto de vista, Michael Chandler está ahora mismo en una condición física, yo creo que inmejorable, si la comparamos por supuesto con la que tiene Conor McGregor, que también está entrenando pero de otra forma. Él más bien está entrenando algo parecido a Quien Bebe Más, porque en todas las ocasiones, en todos los eventos que sale, en todas las entrevistas que da, el tipo sale bebiendo el proper whisky ese que él tiene, todas las bebidas estas que él tiene, todos los whiskies que él tiene, las cervezas que él tiene, por supuesto no para de beber y de esta forma yo creo que no hay ningún campamento que salga bien. Entonces directamente mediante Twitter, él estuvo llamando, como ya les dije, a un peleador específico y es Alexander Volkanovski. Es una locura lo que dijo Conor McGregor. Estuvo diciendo como que qué les parecería una pelea, ¿no? Entre él, o sea, entre Conor y Alexander Volkanovski cuando Conor estaba en su prime y por supuesto cuando Alexander Volkanovski estaba en su prime, que desde mi punto de vista es actualmente. Alexander Volkanovski sigue estando en su prime y Conor por supuesto ya dejó atrás hace mucho tiempo ese prime que él tenía. Entonces él dice como que qué les parecería esta pelea y que sería interesante en un futuro, después de Michael Chandler, o pelear directamente contra Volkanovski o pelear, por ejemplo, por el BMF con uno de los dos que gana el BMF. Bueno, una sarta de cosas que desde mi punto de vista no tienen ni pies ni cabeza en lo absoluto. Por supuesto, de ver a Conor McGregor fuera de los gimnasios, después de ver cómo está desperdiciando prácticamente su carrera como peleador, viendo que es un tipo que apenas tiene como 33 años o 34, uno de estos dos edades. Una edad donde la mayoría de los peleadores que llegan a ser campeones son precisamente cuando cumplen esos años, cuando tienen 33, 34 años. Porque es cuando se mezcla la madurez, no solamente muscular, sino también la madurez mental, donde supuestamente ya están más tranquilos y hacen las cosas como deberían hacerlo. Es cuando más supuestamente disciplina tienen los peleadores en general. Entonces Conor está diciendo que él le pudiera ganar a Alexander Volkanovski y Alexander Volkanovski por supuesto no se quedó callado y le respondió, le dijo como ok, vamos a hacer una pelea en 155 libras, yo no tengo problema, pero vamos a hacerla en 155 libras. Por supuesto Conor le volvió a responder, ya yo creo que como una forma de tapar el parche antes que caiga la gotera, porque desde mi punto de vista Conor no va a poder dar las 155 libras actualmente, y no solamente actualmente, sino que yo considero de que él ya no quiere bajar hasta esa división. Ya él no quiere dar un peso parecido a ese, sino que quiere estar rondando las 170, las 185, por ahí. Cosa que me parece un absurdo también, porque si él quiere continuar con su carrera como peleador,
estando en divisiones donde los peleadores son bastante grandes y divisiones donde hay peleadores que son muy buenos en lo que es el grappling, cosa que a Conor le falla muchísimo, yo considero de que le va a ir mal en todas estas divisiones que él quiere pelear. Me parece que él estaba bien en las 145 libras y a todo reventar en las 155 libras. Y precisamente Alexander Volkanovski le está diciendo que pueden pelear en esa división y Conor, para tapar el parche, como les estaba diciendo, le dice que los peleadores no necesitan marcar divisiones para pelear, que se pueden enfrentar en cualquier división, etc. Y bueno, Alexander le dijo, ok, no hay problema. Alexander sabe que con la capacidad física que él tiene, con lo bueno que es, con lo buen deportista, lo disciplinado que es, él le pasaría por encima a Conor McGregor de cualquier manera. Y no solamente de cualquier manera actualmente, sino que desde mi punto de vista, el Conor McGregor su prime no le ganaría a Alexander Volkanovski su prime. Y les digo por qué. Si bien pudiéramos decir que Conor cuando estaba en su prime era un tipo un poco más completo en lo que era el striking, no en lo que es la pelea en general, es un tipo que nunca tuvo digamos que un buen wrestling, un buen grappling, nunca tuvo esto, ¿ok? Pero sí tenía un buen boxeo, tenía un buen striking en general, buenas patadas, buen pateo en general, buenos desplazamientos, bastante rápido, buenos movimientos de cabeza y un muy buen boxeo, muy depurado. Si bien al principio tenía como esta parada un poco como de karateca, ¿no? Un poco con la guardia un poco más abajo, haciendo entradas y salidas un poco más rápido. Si bien ha desplazado eso a lo que es el boxeo, en su momento era bien efectivo. Recuerde lo que le pasó a Eddie Álvarez, precisamente con el boxeo prácticamente. Apenas lo pateó, fue simplemente boxear lo que estaba haciendo y lo superó absolutamente en lo que era la rapidez, en lo que era la pegada, en todo. Pero bueno, si Conor pudiéramos decir que tenía una buena pegada, y la tiene aún, yo creo, con la izquierda, me parece que cuando ha subido de división, pues como que no le ha sido tan efectiva esa pegada. Pero en la división, por ejemplo, de las 145 libras, que es precisamente la división en la cual Alexander Volkanovski es campeón, y desde mi punto de vista era en el preciso momento cuando él se vuelve campeón de esa división, cuando pelea contra José Aldo, era el prime real de Conor McGregor. Ya después con Eddie Álvarez, creo que en todo ese momento era verdaderamente el prime de Conor, su prime, ¿no? Su mejor momento, desde mi punto de vista. Y el mejor momento de Alexander Volkanovski, como les estaba diciendo, ha sido hasta ahora. Entonces ese Conor, como ya les digo, tenía buena pegada, tenía buenos desplazamientos, era un tipo bastante rápido, no tiene buena condición física y aquí ya empiezan las cosas malas. Alexander Volkanovski, por otro lado, es un peleador sumamente completo, sumamente activo, sumamente disciplinado. Es un tipo bastante rápido que tiene un muy buen alcance a pesar del tamaño que tiene un muy buen alcance con las manos, tiene un jab bastante incómodo, tiene unos volados bastante incómodos también, tiene buenos desplazamientos laterales también y por supuesto es un tipo que te puede llevar al suelo, que te puede derribar, tiene buenos derribos, te puede hacer gran and pound en el suelo también. Si bien no es un tipo que se ha caracterizado por llevar todas sus peleas al suelo, él es capaz de hacer este tipo de peleas también. Por lo tanto, yo considero que el Conor en su prime no le ganaría a Alexander Volkanovski porque Alexander, desde mi punto de vista, tiene un IQ fight verdaderamente bastante alto. Yo creo que superior al que tiene Conor McGregor, desde mi punto de vista. Y por supuesto, la disciplina que él tiene, la forma de prepararse para sus adversarios, está a otro nivel. Lo vimos, por ejemplo, contra Islam Makhachev, cómo se preparó para ese tipo. Un tipo que lo dominaba en lo que era digamos que la fortaleza física, ¿no? Digamos que imponía más con el tamaño, con la fuerza, con todas estas cosas. Sin embargo, Alexander Volkanovski se le plantó y se le plantó bastante fuerte, dejándonos una pelea verdaderamente espectacular, donde vimos que no pudo ser dominado en el suelo, donde vimos que a pesar de que Islam tenía el poderío físico, no pudo sobrepasar a Volkanovski, no lo pudo finalizar y termina siendo más bien sometido prácticamente, no finalizado, pero bastante apabullado desde mi punto de vista en ese quinto asalto, donde vimos un Alexander Volkanovski con una condición física espectacular y terminando por arriba, derribando a Islam, no derribándolo, sino más bien haciéndolo como un knockdown y terminándole por hacer un gran and pound. Desde mi punto de vista fue una escena espectacular. Por lo tanto, ese Alexander Volkanovski contra aquel Conor de su prime, me parece que no tuviera nada que hacer. Alexander Volkanovski le ganaba. Desde mi punto de vista, Conor no tiene nada que hacer en ningún momento contra Alexander Volkanovski. Y actualmente, por supuesto, sería como ponerse la soga al cuello. Después, como les digo, que pelee contra Michael Chandler, cosa que va, desde mi punto de vista, a pasarla bastante mal por lo que hemos visto hasta ahora. Desde mi punto de vista, creo que Chandler está entrenando como para arrancarle la cabeza directamente a Conor y Conor no va a poder evitarlo. Luego de eso, si él se enfrentara por alguna de las casualidades de este mundo a Alexander Volkanovski,
tampoco hace el cuento. Si bien Alexander no tiene la pegada que tiene Conor, esto está demostrado, no es un tipo que tenga mucha fuerza de pegada, sí tiene otras características que desde mi punto de vista Conor ya perdió, como la velocidad, como la capacidad de reacción, como el volumen de golpeo, que antes Conor también tenía desde mi punto de vista, un buen volumen de golpeo, acertaba una buena cantidad de golpes también, era bastante eficaz en esos golpeos. Ha perdido todo esto. Y, por supuesto, Alexander Volkanovski está bastante fino en todos estos aspectos de la pelea, incluyendo, por supuesto, lo que es el grappling, cosa que Conor no tiene para nada. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.